Hola a todos, bienvenidísimos y bienvenidísimas al episodio número 22 de Vida Go For It. Hoy es un episodio diferente, hoy no hay invitados, hoy estoy yo y el motivo por el cual estoy aquí hablándoles a ustedes es porque la semana pasada me hicieron una pregunta que me dejó pensando muchísimo. La semana pasada tuve el chance de verme con una amiga que hoy en día está viviendo en España, al otro lado del mundo. Mm, y me hizo una pregunta de esas preguntas que lo dejan a uno como pensativo. Estábamos hablando de la depresión, estábamos hablando de la ansiedad, estábamos hablando de la inteligencia emocional, estábamos hablando de cómo aprender a liderar y a navegar ciertas cosas dentro del cambio, de las emociones, de las corporaciones, en fin, una conversación bastante enriquecedora y rica en conceptos como tal. Pero cuando me hizo la pregunta sobre mi historia y mi relación frente a la ansiedad y frente a la depresión, obviamente se me vinieron a la cabeza muchas cosas que quizás valen la pena el ponerlas acá, el contarlas, el escucharlas, el grabarlas, el oírlas, porque creo que mi historia definitivamente puede servirle a mucha gente. Típicamente la historia la ven o la escuchan las personas que me ven en las conferencias o que me ven en los talleres en vivo y en directo, pero quizás nunca había hecho un capítulo en donde yo contara el qué fue lo que pasó conmigo y el por qué la versión de hoy de Ana Rojas Matiz o de Ana María Rojas Matiz, de quienes me conocen con mi nombre completísimo desde Colombia, y qué fue lo que pasó. Como lo digo en las conferencias, yo creo que uno a veces da por dadas y da por hechas muchas cosas de la vida. Tengo el gran privilegio de haber nacido en una ciudad fenomenal en Latinoamérica. Soy colombiana, nací en Bogotá y tengo el gran privilegio de haber nacido en una buena cuna. Es decir, tuve el acceso a un buen colegio, tuve el acceso a una excelente universidad, tuve la capacidad financiera para estudiar, montar negocios y hacer muchas cosas que muchas personas del promedio la ven un poco más compleja y un poco más difícil. Mi vida iba, digamos, como ese cuento bonito en donde tú estudias algo bueno, haces una buena especialización, una buena carrera, entras a trabajar en una buena organización o trabajas en buenas organizaciones, te casas con un ser fenomenal, eh, la casa bonita, el apartamento bonito, la finca bonita, el marido fantástico con el trabajo fantástico, yo con el trabajo fantástico, una hija esplendorosa, el perro, la camioneta, el todo, todo bonito, y todo, digamos, como en ese cuento de hadas que solemos vendernos mucho, digamos, en ese deber ser, en ese deber hacer, en ese deber tener. Sin embargo, en el año 2003 muere mi mamá y mi mamá muere con un cáncer que la tuvo agobiada muchísimos, muchísimos, muchísimos años. En el 2002 nace mi hija y en el 2003 muere mi mamá. Y uno diría, miércoles, ya estábamos preparados para que eso pasara porque finalmente, como les digo, el cáncer de mi mamá fue un cáncer que duró muchos años con ella. Primero fue un cáncer en la parótida, luego hubo metástasis en pulmones y luego ya metástasis en diferentes partes del cuerpo en donde ya definitivamente no hay nada que hacer. Admiro mucho la valentía con la que mi mamá sobrellevó la enfermedad porque jamás se quejó de ella, jamás se quejó de la vida, jamás nos dijo por qué a mí o esto para qué, sino ella simplemente siguió adelante con sus procesos, con sus cosas, y aún en un momento dado en el que le dijeron te quedan 6 meses de vida, ella a punta de cabeza, mindset y trabajarse en ella y trabajar muchas cosas que ella sabía que tenía pendientes para ella, con ella y quizás con nosotros, con sus hijos. Ese proceso, esos te quedan solamente 6 meses, se volvieron muchos años más de vida. Logró verme casarme y siempre he dicho que yo creo que ella esperó el momento en que naciera su primera nieta, que es mi hija, para ya despedirse de este mundo e irse un poco más tranquila. Y todos dirían, bueno, psicológicamente estábamos listos en mi familia para despedir a mi mamá. Y sí, uno piensa que sí, pero la verdad es que cuando mi mamá se fue, pegado a mi reciente maternidad
es decir, mi hija no había cumplido un año cuando mi mamá se fue, empezó a ocasionar en mí una cantidad de cortocircuitos muy extraños y empecé a conocer de mí algo que yo nunca había conocido. Empecé a conocer un lado oscuro que nunca había conocido. Emocionalmente, después de un tiempo, empecé a verme mal, empecé a sentirme mal, renuncié al trabajo corporativo que tenía. Mi sueño en realidad era ser lo que hoy en día hago, en realidad ser emprendedora, tener mi negocio, tener libertad de muchas cosas. Ese era un sueño que yo tenía desde muy chiquitita. O sea, creo que algo que yo tenía clarísimo y era que yo no quería repetir esa historia corporativa de mi papá. Mi papá fue corporativo toda la vida. Y yo tenía clarísimo que quizás esa historia corporativa no quería repetirla tanto, quería vivir de pronto un chapter distinto en la vida, una manera distinta de hacer la vida. Me lanzo al tema del emprendimiento, pero realmente emocionalmente no estaba tan lista para lanzarme al mundo del emprendimiento. Y no porque no estuviera lista, digo, en cuanto a técnicamente hablando y todo lo demás, sino porque en realidad decidí lanzarme al mundo del emprendimiento a causa de todo ese cambio y choque emocional que fue mi reciente maternidad con la muerte de mi mamá. Empecé a entrar en un mundo muy oscuro, un mundo que realmente, como le digo yo a la gente cuando narro las historias de ansiedad y los ataques de pánico y todo el tema de depresión, es un mundo en el que yo no quiero que la gente entre y que cada vez que escuchen mi voz y que ojalá los aliente a algo, ojalá se den cuenta que hay herramientas que pueden llegar a servir para que uno no llegue a ese lugar. Ese hoyo no se lo deseo yo a nadie y es algo que no quisiera repetir. Los ataques de ansiedad me dieron muchos años. Pasé por muchos psicólogos, por muchos psiquiatras. Fue un crucis, como digo yo, en donde me dieron muchos diagnósticos. Había psiquiatras que me decían, no, usted lo que tiene es un estrés postraumático, otros que me decían, no, hay una depresión bipolar, otros que me decían, no, hay una depresión profunda, otros, en fin, así sucesivamente. Todo eso iba pasando, los ataques de ansiedad no era que me dieran, digamos, seguidamente, pero sí, digamos que habían ciertos espacios y ciertas cosas que gatillaban esos momentos de ansiedad. Y digamos que puedo decir que más o menos cada 3 meses, 4 meses, algo pasaba. Algo pasaba conmigo y algún ataque de ansiedad me daba. ¿Cómo me daban los ataques de ansiedad? Yo empezaba a sentir ciertas cosas en el cuerpo que eran un poco raras, empezaba a sentir un poco de dolores en el cuerpo, empezaba a sentir que la respiración se me aceleraba, empezaba a sentir que el corazón se me aceleraba, me daba nervios y me daba miedo y me daba mucha angustia sentirme así. Entonces la angustia como que la somatizaba en el estómago, como que la comida toda la devolvía y de repente dejaba de comer 2 días, entonces tenían que ir en la clínica, emergencias, ponerme suero, estabilizarme, porque de alguna manera era como la manera en la que mi cuerpo reaccionaba. Todo eso pasó durante muchos años, pero al mismo tiempo que eso pasaba y que yo intentaba, digamos, sanarme y curarme, la vida seguía, porque finalmente no era que yo estuviera sumida en una depresión profunda en donde Ana no se quiere parar de la cama, no, eso nunca me pasó en realidad. Y los ataques de ansiedad no era que fueran recurrentes, digamos, haz de cuenta, no sé, toda la semana, todos los días, todo el tiempo, 15 días con ansiedad, 15 días con ataque, no. De alguna manera siempre fui educada para poder, digamos, entrenando mi cerebro en que ojalá mi cerebro agarrara para donde yo quería que fuera. Pero de una u otra forma había momentos en que ese cortocircuito me dejaba completamente desconectada de lo que fuera la realidad y desconectada de lo que fuera mi familia, mi hija, mi marido, mi perro, mi todo, mi trabajo, mi emprendimiento, todo. Finalmente llega el momento en el que viene el cambio del país y en el cambio de país pues obviamente vengo a tener acá una reinventada muy, muy, muy bonita. Y digo muy bonita porque a pesar de que los ataques de ansiedad aquí persistieron, sí se fueron espaciando. Se fueron espaciando en la medida en la que empecé a recibir mucho más amor de mí misma, empecé a reconocerme en una cantidad de procesos diferentes, un momento en el que además me entregué a mi maternidad, porque claramente había un pedazo que estaba en cortocircuito y era mi mamá se fue, pero soy mamá, pero ¿cómo le hago? Pero ¿cómo le hago a este mundo? Pero ¿cómo le hago el emprendimiento? Pero ¿cómo conozco a mi hija? Pero ¿cómo saco esto adelante? Y finalmente empecé a darme cuenta que había un pedazo de mí muy bonito que yo no conocía. Y ese fue uno de los regalos que me trajo el venirme a vivir aquí en este país. Pero también al mismo tiempo, con mi cuerpo iban pasando muchas cosas que no eran tan bonitas. Intentamos tener un segundo hijo que nunca llegó.
tuvimos muchas pérdidas de embarazos y con las pérdidas de embarazos yo iba perdiendo mi capacidad de audición. Eso quiere decir que básicamente con cada uno de los embarazos se me iban desgastando los huesos que transmiten el sonido en el oído. Tengo una enfermedad que se llama autoesclerosis. Y los que me van a ver en video van a ver lo que voy a hacer, los que están en audio se lo van a tener que imaginar. Pero básicamente yo necesito estos aparatitos que ustedes ven acá para poder escucharlos a ustedes. Y durante mucho tiempo, reconocerme y validarme como una persona con discapacidad, porque esto es una discapacidad, fue muy complejo para mí, fue realmente difícil. Era como el no amarse, era como el no sé si yo voy a ser capaz de, el ¿cómo vas a sentarte a dictar una conferencia, a dictar un taller, a hacer un coaching, cuando tú finalmente no has hecho las paces con ese proceso? Pero al mismo tiempo, cada conferencia, cada taller, cada coaching me daba más herramientas para empoderarme más y para aceptarme más como era. Pero fue un proceso muy complejo y muy difícil de sacar adelante. Di acá y tuve la grandísima suerte de encontrar aquí un psiquiatra amoroso, espectacular, colombiano, además, que trabajaba en conjunto con la esposa o trabaja, porque creo que hoy en día todavía ejercen. Él, el psiquiatra, ella, la psicóloga, porque acá la terapia funciona un poco distinto. Aquí el psiquiatra, digamos que solamente te medica, solamente se encarga de escucharte, comillas, el mal y decir, ok, yo creo que nos vamos por este lado, habla mucho contigo de pronto las primeras sesiones, luego ya se encarga de mantenerte en la medicación y luego pasas, digamos, paralelamente en manos con la psicóloga con la que vas o el psicólogo con el que vas, digamos, codo a codo trabajando en lo que significa tu propósito y el sacar adelante las cosas. Una pareja de esposos amorosísimas y él se sentó en un día conmigo de una manera muy honesta y me dijo, Ana, usted no tiene ninguno de los males que le diagnosticaron antes y quiero que me dé la oportunidad de demostrárselo. Y me dijo, usted lo que tiene es un exceso de futuro en su cabeza. Usted lo que pasa es que vive con un desorden ansioso impresionante y estoy segura que eso lo tiene desde chiquita. Y empezamos a recorrer toda mi historia y empecé a darme cuenta que mi perfil era ansioso y empecé a darme cuenta que efectivamente yo padecía de ansiedad, tenía ansiedad. El tiempo en el que estuve medicada bajo él, no sé exactamente cuánto fue, pero yo creo que fue más o menos un año, en donde me daban dos medicinas, un ansiolítico y aparte de eso me daban eh, fluoxetina o Prozac, ¿no? En unas dosis muy bajas, porque él también me dijo, estoy absolutamente seguro de que no necesitamos unas dosis altísimas para poder nivelarte. Pero también me dijo, quiero que te hagas un MRI, una resonancia magnética de tu cabeza, porque yo creo que detrás de todo esto también hay un desorden hormonal. ¡Pin! Primera lámpara que se me levantaba, no tenía ni idea. Y efectivamente me hice una resonancia magnética y efectivamente tenía un adenoma en la pituitaria que se encargaba de hacer varias cosas en mi cuerpo, que aún hoy en día se encarga de hacer varias cosas en mi cuerpo porque como que él aparece y desaparece dependiendo de los niveles de estrés y dependiendo de cosas en las que se estén haciendo y trabajando. ¿Qué hizo este psiquiatra fantástico con el que me encontré? Unió los puntos, conectó los puntos, conectó mi pérdida de embarazos continua, constante, conectó lo que yo estaba sintiendo en mi cuerpo físico. Yo le decía, es que a mí me dan dolores. Yo le decía, a mí me duele el cuerpo. Como yo creo que la gente que tiene fibromialgia describe las cosas de una manera similar. Yo le decía, a mí me duele el cuerpo. Y él me decía, hay algo ahí que no es la ansiedad, que no es la depresión, que no es atada al ataque de pánico. Y yo le decía, ¿por qué siento este tipo de cosas? Y empezamos a mirar varias cosas, unió los puntos y efectivamente en la resonancia magnética salió el adenoma en la pituitaria. Entonces ahí empieza uno a darse cuenta que detrás de esos procesos hay una cantidad de cosas, hay una cantidad de cosas químicas, hay una cantidad de cosas emocionales, fisiológicas. Todo está unido. Esto que vemos completo, el cuerpo,
todo, el cerebro, la mente, las emociones, todo nuestro cuerpo, todo está amarrado, todo está conectado. Y con él lo aprendí. Y en ese momento también empecé a tomar decisiones en pro de mi sanación. Fue cuando me certifiqué como life coach, fue cuando me certifiqué en mindfulness, fue cuando me certifiqué en yoga, fue cuando empecé ese proceso de voy a echarle mano a todas estas herramientas porque necesito sanarme yo. Y oh sorpresa, después eso se volvió esta versión del proyecto de Go For It, en donde desde hace ya muchos años hago contenido que inspira, donde escribo, donde dicto conferencias, donde hago charlas. Eh, Parte de mi trabajo es este. Tengo también un trabajo de consultoría en donde desarrollo también academias de liderazgo para las compañías, en fin, pero de una u otra manera Go For It se convirtió en cómo ayudarte a ti a que tú reconozcas quién eres, a que reconozcas ese propósito, a que vivas tu esencia, a que crees, a que catapultes tu poder creativo. Y eso es lo que yo llamo el Go For It Mindset. Sobrellevar esos años de ansiedad, sobrellevar esos años en donde además me deprimía verme así, fue muy difícil. Fue muy difícil el reconocerme ansiosa, fue muy difícil el reconocerme discapacitada. Me era muy difícil muchas veces lidiar con las preguntas incómodas. Y el segundo, ¿para cuándo? ¿Cómo te vas a quedar con una sola hija? ¿Cómo te vas a quedar con un solo personaje e hijo en tu casa? Deja de tener perros porque no más bien tienes otro bebé. Era doloroso, era doloroso. Era doloroso declinar, por ejemplo, invitaciones. Yo vivo en el sur de la Florida, piscinas, mar, agua. Era doloroso declinar invitaciones en donde sabía que, pues, que me iba a meter en la piscina y que, pues, obviamente mis audífonos no iban a aguantar la piscina. Entonces era escuchar, era decidir entre me meto a la piscina o te escucho. Era decidir entre me mojo o te escucho. Hoy en día eso ya no me importa. Fue muy difícil para mí lanzarme al ruedo, de pararme en un escenario y de poder decirle a la gente esto que hoy en día vivo y llevarlo a un proceso de liderazgo, a entrenar líderes, a entrenar compañías, a entrenar corporaciones, a entrenar mujeres, que es parte de lo que significa el proyecto de Mujeres Go For It, que los que me siguen lo han visto y lo han visto revivir por ahí. Pero parte de lo que significó transitar esa ansiedad fue un proceso muy obligado, pero al mismo tiempo muy bonito, dolorosísimo, pero al mismo tiempo muy lindo, de autoconocimiento. Así que para cerrar esta conectada, para cerrar esto de lo que les estoy hablando y para cerrar este capítulo 22 de Vida Go For It, créanme algo. No importa qué tan oscuro es lo que en este momento estén viviendo. No importa qué tan doloroso es. Créanme que detrás de ese dolor hay luz. Y no lo estoy diciendo en un sentido holístico raro, no. Detrás de ese dolor hay recompensa. Detrás de esa angustia hay algo que su misma alma les está diciendo que tienen que trabajar. Detrás de esa angustia, detrás de esa quiebra financiera, detrás de esa quiebra emocional, detrás de esa búsqueda de trabajo, detrás de esa búsqueda de quiénes son, de propósito, de todo, hay una aquí y una ahora que les va a ayudar a encontrarse. Así que, ¿cómo transité esa ansiedad y cómo transité esa depresión? Con ayuda, con un muy buen psiquiatra, con una psicóloga fantástica, con ayuda de medicina. Y alguien me preguntó en algún momento que si yo estaba en contra de la medicina. No, no estoy en contra de la medicina, para nada. Creo realmente el que desde que uno tenga un muy buen psiquiatra, eh, um, es importante que los químicos del cerebro se nivelen, pero al mismo tiempo es importante que tú hagas tu trabajo. Los fármacos, la medicina no va a poder hacer el trabajo solo.
Tú tienes que poner muchísimo de tu parte, porque además luego viene un proceso en donde te van a empezar a quitar esa medicina. Y cuando te quiten esa medicina, la vida te va a retar de frente. Y lo importante es que tú estés listo o estés lista para decirle a la vida, hey, aquí estoy. Una confesión, por ejemplo, em, el, hay un ansiolítico que me lo dan en una dosis muy, 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 muy bajita. Hoy en día, mi ginecóloga, aún hoy en día me lo da, pero porque descubrimos que media pastillita, la dosis más bajita de eso, me ayuda con las migrañas de esta etapa de la vida en la que estoy. Estoy entrando en la perimenopausia, no menopausia todavía, pero estoy entrando en esa etapa y fíjense que ayuda. Así que, por favor, si están atravesando por una etapa de esas, no se tengan miedo. No le tengan miedo a la depresión, no le tengan miedo a la ansiedad, no le tengan miedo al tema. Yo siempre les digo algo, levanten la mano, no se tengan miedo a ustedes mismos, no se tengan miedo a ustedes mismos. Me encuentran en Instagram como Ana Rojas Matiz, en todas las redes como Ana Rojas Matiz, me encuentran en LinkedIn, me encuentran en TikTok, me encuentran en Instagram. El podcast se llama Vida Go For It, me encuentran en Spotify, en Apple, en las demás plataformas y en YouTube me encuentran como Ana Rojas Matiz. Si estás atravesando un momento en donde quieres manifestar en tu vida felicidad, bienestar, tranquilidad, paz, abundancia, no dejes de mandarme un mensaje. Tengo muchísimas herramientas que pueden servirte, pero lo más importante es que esa pregunta que me hizo mi amiga hace un par de semanas o una semana antes, hoy quiero empezar a responderla muy de frente. Así que los invito a que me dejen preguntas, lo que sea que les pueda ayudar. Estoy aquí para ser una voz que les sirva de apoyo y que les diga, hey, si se logra. Así que un capítulo más de Vida Go For It. Los espero la semana que viene con otro capítulo diferente. Creo que la semana que viene tendremos invitado o la semana que sigue. Así que Vida Go For It, semana a semana, produciendo contenido para ustedes. Go for it now.